Materia: el aprendizaje de la lengua en la escuela. Tutor: maestra Marta Manzano. Alumna: Alejandra Díaz García, quinto C. Actividad: la enseñanza de la lengua escrita en el contexto escolar. El presente trabajo tiene la finalidad de dar a conocer aspectos relevantes de la lectura, la enseñanza de la lengua escrita en el contexto escolar, con el objetivo de dar a conocer el proceso por el cual se accede a la lectoescritura. Asimismo, se pretende dar a conocer los factores que intervienen en el proceso de enseñanza de la lectoescritura en los niveles educativos de preescolar y primaria. Retos en la enseñanza. Existe una preocupación por parte de los docentes para la enseñanza de la lectoescritura. Pues bien, uno de los problemas del aprendizaje de la lectoescritura ha sido tratado desde los diferentes puntos de vista, por la psicología, la sociología, la pedagogía y la lingüística. La práctica tradicional de la enseñanza de la lectoescritura ha dado pauta a que se confunda la lectura con la codificación del texto, reproducción fonética de los signos escritos y a la escritura con el diseño o dibujo de las letras. La gran disputa pedagógica tradicionalmente ha sido en torno al uso del método sintético, que va de las partes al todo, o del método analítico, que va del todo a las partes. El problema es añejo y aparentemente tiene tantas soluciones. La práctica ha enseñado que casi cualquier método que se utilice puede rendir resultados favorables. Maestro, algunas sugerencias para el proceso de enseñanza de la lectoescritura es tener claridad entre enseñanza y el aprendizaje. En general, se ha confundido el método de enseñanza con el proceso de aprendizaje. Otro punto importante es identificar en términos psicogenéticos los procesos cognitivos de la adquisición de la lectoescritura, comprender la naturaleza de la hipótesis inicial y descubrir los conocimientos que posee el educando al comenzar el aprendizaje escolar. Psicogénesis del aprendizaje de la lengua escrita. Con base en la teoría psicogenética, surge en México la propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita por Gómez Palacios en 1984, la cual sostiene como postulado fundamental que el niño es sujeto cognoscente, creador activo de su propio conocimiento, capaz de construir hipótesis, categorizar, reorganizar, comparar, formular preguntas y dar respuestas al mundo que lo rodea. El niño no es un sujeto pasivo receptor de estímulos, sino que los transforma a través de los procesos de asimilación. En este proceso, el sujeto le da una interpretación al estímulo, objeto. Cuando la presencia de un objeto de conocimiento no es asimilable o interpretable, en el sujeto se produce un conflicto de tipo cognitivo que lo obliga a acomodar el objeto a través de lo que ha sido determinado proceso de acomodación. A partir de la teoría psicogenética, se concibe el aprender a leer y escribir como un proceso de construcción de conceptos que el niño elabora a través de las interacciones que establece con el objeto de conocimiento. Si se analiza todo el proceso, es posible establecer grandes niveles de conceptualización, presimbólico, no simbólico o concreto, presilábico, silábico y silábico alfabético. A continuación se presentan algunos niveles en cuanto a la lectoescritura. Nivel concreto o presimbólico. En este nivel, el niño no diferencia dibujo de escritura. Los textos no significan nada para él. Nivel presilábico. El niño asigna un significado a los textos y llega a comprender que los mismos se refieren a algo no directamente representado en ellos. A partir de este momento, el niño idea y prueba hipótesis para tratar de comprender las características de este medio de comunicación. La hipótesis que el niño maneja son: hipótesis del nombre. Sostiene que las letras dicen lo que las cosas son. Hipótesis de cantidad. El niño reconoce que debe existir un número mínimo de grafías para que pueda efectuar un acto de lectura. Hipótesis de variedad, mediante la cual se añade la exigencia de los signos son usados en un texto. Nivel lingüístico. Se divide en silábico, silábico alfabético y alfabético. Se establece a partir de que se descubre la relación entre la escritura y aspectos sonoros del habla. El niño debe ahora hacer corresponder una palabra con varias letras. Hipótesis silábica, la cual puede coexistir con la cantidad mínima de caracteres. Lo más frecuente es que el niño utiliza las vocales, aunque también se puede llegar a utilizar las consonantes. A continuación, te mencionamos los niveles respecto al conocimiento de la oración. Se ha postulado la existencia de 7 etapas.
En nivel A, el niño es capaz de ubicar la oración cada una de las palabras que lo conforman. En nivel B, en donde no se ubica el artículo, ya que se supone que éste no escribe o que forma una sola unidad en el sustantivo. Nivel C, se logra aislar los sustantivos de la oración, pero no se separa del verbo. Nivel D, en cada palabra de la oración se lee la oración completa. Nivel E, en cada una de las partes de la oración se puede leer algo relacionado con el tema. Nivel F, se piensa que en la oración solo se escriben los nombres de los objetos. Y nivel G, corresponde a los niños que aún no han comprendido la función simbólica de la escritura. Lectura. La lectura implica la interacción entre la información visual que se recibe a través de la situación visual. El lenguaje oral y el escrito se encuentran íntimamente relacionados, pero no a nivel superficial de la correspondencia gramema-fonema, ya que el habla y la escritura representan diferentes convenciones estéticas. A continuación platicaremos acerca de la lectura. La lectura implica la interacción entre la información visual que se recibe a través de la situación visual. El lenguaje oral y el escrito se encuentran íntimamente relacionados, pero no a nivel superficial de la correspondencia gramema-fonema, ya que el habla y la escritura representan diferentes convenciones estilísticas, sintácticas y léxicas. La lectura es un proceso que no se reduce a conocer símbolos, palabras, oraciones y partes abstractas del lenguaje que son objeto de estudio de los lingüistas. Escritura. Tiene sus propias exigencias, siendo la esencial la transmisibilidad de la expresión gráfica, pictográfica de las formas que se combinen entre transposición simbólica en el momento del dictado o la escritura espontánea. Características de la lectoescritura. En los métodos de enseñanza de la lectoescritura se han presentado diferentes conceptos o formas de interpretar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los métodos pueden ser analíticos o sintéticos. Hacer ilusión a la manera en que se comienza la enseñanza, los simbólico-analíticos parten del elemento letra para construir sílabas, luego palabras y por último frases y oraciones. Escritura. Tiene sus propias exigencias, siendo la esencial la transmisibilidad de la expresión gráfica, pictográfica, de las formas que se conviene en transposición simbólica en el momento del dictado o la escritura espontánea. Las características de la lectoescritura. En los métodos de enseñanza de la lectoescritura se han presentado diferentes conceptos o formas de interpretar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los métodos pueden ser analíticos o sintéticos. Hace alusión a la manera en que se comienza la enseñanza. Los sintético-analíticos parten del elemento letra para construir sílabas, luego palabras y por último frases y oraciones. Método de lectoescritura empleados en México. Analíticos. Parten del análisis de oraciones, frases, palabras como expresiones de sentidos completos para llegar a sus elementos mínimos, sílabas, grafías y fonemas. Algunos son de palabras, de frases, ideográfico o natural, nuevo método inductivo, método de palabras normales, método global. El sintético parte del conocimiento de letras y después de las sílabas para llegar a la palabra, frase, típico y oración. Algunos son alfabético o el deletreo, fonético, silábico, silabario de San Miguel, mantilla, onomatopéyico, método global del análisis estructural. Errores en el momento de la lectoescritura. Disortografía evolutiva visual, que se manifiesta en la siguiente clase de errores: rotación, reversión, confusión de letras, omisión, agregados, distorsión o deformación, contaminación, disociación, cambios. Otros errores se pueden manifestar en la lectura, copia, dictado y redacción, tales como son la disortografía evolutiva auditiva, que se manifiesta por la siguiente clase de errores: discriminación de sonidos insófonos, omisiones, transformaciones, separación, adiciones. Conclusión. La lectoescritura representa en la educación un aspecto muy importante, puesto que de ahí se derivan muchos de los aprendizajes que los niños tendrán durante toda su educación. Es importante que como docentes tengamos claridad en los procesos que llevan los niños, tanto en el nivel de preescolar, al centrar las bases,
para que posteriormente en primaria adquieran la lectoescritura. Si bien en la educación preescolar no se enseña a leer y escribir como tal, pero sí se les da a los niños este acercamiento que hace que se familiaricen con la lectura y la escritura de una manera funcional y práctica que les servirán estos conocimientos para su vida. Tendrá gran impacto el conocimiento que se tenga de los niños y las variadas oportunidades que se les deben de brindar para que puedan ir enriqueciendo cada vez más sus aprendizajes.